Y si te dijera que todo este tiempo, mientras has estado luchando por mantener el control sobre tu vida, por sostener las riendas de cada decisión, de cada resultado, de cada pequeña cosa que parece necesitar tu vigilancia constante, algo en tu interior ha estado esperando? No esperando con impaciencia, no esperando con ansiedad, sino esperando con la quietud de una semilla bajo la tierra, con la certeza silenciosa de algo que sabe que su momento llegará cuando las condiciones sean las correctas. Y quizá, solo quizá, ese momento no llega cuando finalmente logras controlar todo, sino precisamente cuando el control comienza a aflojarse entre tus dedos como arena fina que se escurre sin que puedas evitarlo. Hay algo que la mayoría de las personas pasa por alto, no porque esté escondido en algún lugar lejano o místico, no porque requiera años de estudio o iniciación en algún conocimiento secreto, sino simplemente porque su atención está dirigida hacia afuera, siempre hacia afuera, persiguiendo la siguiente meta, resolviendo el siguiente problema, anticipando la siguiente crisis. Y mientras tanto, algo está ocurriendo en el interior, algo tan sutil que casi no tiene sonido, casi no tiene forma, pero que está ahí, moviéndose como corrientes bajo la superficie de un lago que parece completamente inmóvil cuando lo miras desde la orilla. Piensa en esos momentos, esos pequeños momentos que quizá has sentido recientemente o hace algún tiempo, cuando de repente algo en ti se detuvo. No porque estuvieras cansado, aunque quizá también lo estabas, sino porque algo más profundo decidió hacer una pausa. Tal vez estabas en medio de una conversación que normalmente te habría enganchado por completo, defendiendo tu punto de vista, explicando tu posición, asegurándote de que te entendieran correctamente, y de repente sentiste que ya no importaba tanto. No porque te rindieras, no porque te volvieras apático, sino porque algo en ti reconoció que había otra forma de estar presente en ese momento, una forma que no requería tanto esfuerzo, tanto empuje, tanta necesidad de controlar cómo te percibían o qué pensaban de ti. O tal vez fue en esos días en los que tu agenda, esa lista interminable de cosas por hacer que has llevado contigo como un peso constante, de repente se sintió menos urgente. Las tareas seguían ahí, las responsabilidades no desaparecieron, pero algo en tu relación con ellas cambió. Antes, cada punto sin marcar era como una pequeña acusación, un recordatorio de que no estabas haciendo suficiente, de que estabas quedándote atrás, de que necesitabas esforzarte más. Pero ahora, cuando miras esa misma lista, hay una quietud diferente. Todavía haces lo que necesitas hacer, pero no desde ese lugar de tensión constante, no desde esa sensación de que si aflojas aunque sea un poco, todo se derrumbará. Estos no son momentos espectaculares. No vienen acompañados de música dramática ni de revelaciones cegadoras. Son tan sutiles que podrías pasarlos por alto completamente si no estuvieras prestando atención, y la mayoría de las personas no lo están. Están demasiado ocupadas intentando mantener todo junto, demasiado enfocadas en el próximo paso, demasiado atrapadas en la narrativa de que la vida es algo que debe ser dominado, controlado, dirigido con mano firme. Pero tu cuerpo sabe algo que tu mente todavía está aprendiendo. Tu cuerpo lleva el registro de todos esos años de tensión, de todos esos momentos en los que apretaste la mandíbula sin darte cuenta, de todas esas noches en las que tus hombros se elevaron hacia tus oídos mientras trabajabas en algo que parecía urgente, de todas esas veces que contuviste la respiración mientras esperabas un resultado. Y ahora, en estos momentos de aflojamiento, tu cuerpo comienza a recordar cómo es estar sin esa tensión constante. Tus hombros descienden. Tu respiración se profundiza. Hay un espacio entre tus pensamientos que antes no estaba ahí, o si estaba, pasabas por él tan rápidamente que nunca lo notaste. Y nada de esto es coincidencia. Esa palabra, coincidencia, es algo que usamos cuando no queremos reconocer que hay patrones más profundos operando en nuestras vidas. Patrones que no siguen la lógica lineal de causa y efecto que nos gusta creer que gobierna todo.
Carl Jung pasó gran parte de su vida explorando estos territorios interiores, no como un académico distante observando fenómenos curiosos, sino como alguien que había caminado por sus propias profundidades y sabía que lo que encontramos allí no es caos ni sinsentido, sino un orden diferente, un lenguaje diferente, una forma diferente de conocer. Jung no te diría qué hacer. No te daría un plan de 5 pasos para la transformación personal ni te prometería que si sigues cierto método llegarás a cierto destino. Lo que él haría, lo que hizo a lo largo de toda su obra, es señalar hacia algo que ya está ocurriendo dentro de ti, algo que ha estado ocurriendo mucho antes de que tuvieras palabras para nombrarlo. Él llamó a esto el proceso de individuación, pero no te dejes engañar por el término técnico. No es algo que haces, es algo que te está sucediendo, algo que siempre ha estado sucediendo, y tu única tarea real es aprender a no interferir demasiado. A no bloquear con tu necesidad de control lo que ya está tratando de emerger. Él habló del inconsciente no como un vertedero de deseos reprimidos o traumas olvidados, aunque eso también puede estar ahí, sino como una fuente de inteligencia, de creatividad, de dirección. El inconsciente habla a través de imágenes, a través de sueños, a través de esos momentos en los que algo te llama la atención sin razón aparente, a través de sincronicidades. Esos encuentros significativos que no puedes explicar con la lógica ordinaria pero que resuenan en algún lugar profundo dentro de ti. Y aquí está lo que quiero compartir contigo hoy, lo que he estado observando no solo en mi propia experiencia sino en las historias de tantas personas que están pasando por este mismo proceso. A menudo sin darse cuenta completamente de lo que está ocurriendo. Hay señales, cambios internos sutiles que indican que algo fundamental está cambiando en tu relación con la vida, en tu forma de estar en el mundo. Y la señal más profunda, la que abarca todas las demás, es esta: cuando el control comienza a aflojarse, cuando esa necesidad constante de dirigir y gestionar y asegurar cada resultado comienza a relajarse. No porque te hayas rendido, sino porque algo más profundo ha despertado, entonces el significado comienza a reemplazar al esfuerzo. No es que dejes de actuar. No es que te vuelvas pasivo o indiferente. Es que tus acciones comienzan a fluir desde un lugar diferente, un lugar que no está constantemente calculando y midiendo y preocupándose, sino que está conectado con algo más grande, algo que tiene su propio ritmo, su propia sabiduría. Y te invito a quedarte conmigo mientras exploramos esto juntos, no como una conferencia, no como instrucciones que debes seguir, sino como un reconocimiento de lo que quizá ya estás sintiendo. De lo que quizá ya ha comenzado a moverse en tu interior. La primera señal de que este cambio está ocurriendo es tan sutil que podrías descartarla como simple cansancio o distracción. Empiezas a notar que tu urgencia habitual, esa sensación de que todo necesita suceder ahora, de que cada momento debe ser productivo, de que no hay tiempo que perder, comienza a disolverse. No desaparece de repente, no es que un día despiertes y ya no sientas ninguna urgencia. Es más como si alguien hubiera bajado el volumen de esa voz interna que siempre estaba empujándote, apurándote, recordándote todo lo que aún no has logrado. Recuerdo una época en mi propia vida en la que cada mañana comenzaba con una especie de carrera mental. Antes de que mis pies tocaran el suelo, mi mente ya estaba haciendo listas, planificando el día, anticipando problemas, preparando respuestas. Era como si hubiera un motor que se encendía automáticamente al despertar, y ese motor funcionaba con una mezcla de ansiedad y ambición, de miedo a quedarme atrás y deseo de avanzar. Y durante años, pensé que esto era normal, que así era como las personas responsables y exitosas abordaban sus días. Pero luego algo comenzó a cambiar. Al principio fue tan sutil que casi no lo noté. Hubo mañanas en las que ese motor no se encendía con la misma intensidad. Todavía había cosas que hacer, todavía había responsabilidades, pero cuando pensaba en ellas, no sentía esa contracción inmediata en el pecho, esa tensión que decía tienes que moverte ahora, tienes que hacerlo perfecto. No puedes permitirte ningún error. En su lugar,
Había algo más parecido a una curiosidad tranquila, una sensación de veamos qué trae este día, veamos qué quiere emerger. Y aquí está lo interesante, cuando esa urgencia comenzó a aflojarse, no me volví menos efectivo. De hecho, descubrí que podía hacer las mismas cosas, a menudo mejor, porque no estaba gastando toda esa energía en la tensión, en la resistencia, en el miedo constante de que algo saliera mal. Había espacio para pensar con más claridad, para responder en lugar de reaccionar, para notar detalles que antes pasaba por alto en mi prisa. Esto es lo que Jung podría haber llamado un movimiento desde la persona hacia el sí mismo. La persona es esa máscara que usamos, ese conjunto de roles y expectativas que hemos construido para navegar el mundo, para ser aceptados, para tener éxito según las definiciones externas de éxito. Y no hay nada inherentemente malo en la persona, la necesitamos, es parte de cómo funcionamos en la sociedad. Pero cuando nos identificamos completamente con ella, cuando creemos que somos solo esa máscara, entonces vivimos en un estado constante de esfuerzo porque siempre estamos actuando. Siempre estamos tratando de mantener la imagen, siempre estamos preocupados por cómo nos ven. El sí mismo, por otro lado, es algo más profundo. Es quien realmente eres cuando todas las máscaras se quitan, cuando todas las expectativas se silencian, cuando finalmente te permites simplemente ser. Y el sí mismo no tiene prisa. El sí mismo sabe que la vida es un proceso de despliegue, no una carrera hacia algún destino final. El sí mismo confía en el ritmo natural de las cosas, en que lo que necesita suceder sucederá cuando las condiciones sean las correctas. Entonces, cuando notas que tu urgencia habitual está disminuyendo, no lo descartes como pereza o falta de motivación. Obsérvalo con curiosidad. Pregúntate, ¿qué está tratando de emerger en este espacio más tranquilo? ¿Qué podría estar disponible para mí cuando no estoy constantemente corriendo hacia el siguiente momento? La segunda señal está íntimamente relacionada con la primera, pero tiene su propio sabor distintivo. Empiezas a notar que tu necesidad de tener razón, de ganar argumentos, de asegurarte de que otros vean las cosas como tú las ves, comienza a perder su fuerza. Y esto puede ser desconcertante al principio, especialmente si has sido alguien que siempre ha tenido opiniones fuertes, que siempre ha estado dispuesto a defender tu perspectiva, que ha encontrado una especie de identidad en ser la persona que sabe, que entiende, que puede explicar. Hay una conversación que recuerdo vívidamente, una de esas conversaciones que en otro tiempo me habría enganchado completamente. Alguien estaba diciendo algo que yo sabía, con absoluta certeza, que era incorrecto. No era una opinión, era un hecho verificable, y mi primer impulso fue el de siempre, corregir, explicar, asegurarme de que entendieran la verdad. Pero entonces, en medio de ese impulso, algo se detuvo. No fue un pensamiento consciente, no fue que me dijera a mí mismo no deberías corregirlos. Fue más como si algo en mí simplemente ya no estuviera interesado en ese juego. Y me quedé allí, escuchando, y algo extraordinario sucedió. Sin la necesidad de corregir, sin la tensión de preparar mi respuesta mientras la otra persona todavía estaba hablando, pude realmente escuchar. Y cuando realmente escuchas, cuando no estás filtrando todo a través de tu necesidad de tener razón, descubres que incluso en lo que parece completamente equivocado, hay algo más profundo sucediendo. Hay una historia, hay una herida, hay una forma de ver el mundo que tiene sentido desde donde esa persona está parada, incluso si desde tu perspectiva parece completamente distorsionada. Esto no significa que te vuelvas relativista, que pienses que todas las perspectivas son igualmente válidas o que la verdad no importa. Lo que significa es que comienzas a reconocer que tu necesidad de tener razón a menudo tiene menos que ver con la verdad y más que ver con la seguridad. Cuando insistimos en nuestra versión de la realidad, cuando nos aferramos a nuestras opiniones como si fueran salvavidas, lo que realmente estamos haciendo es tratar de controlar un mundo que se siente incierto, impredecible, a veces amenazante.
Pero cuando el control comienza a aflojarse, cuando ya no necesitas que el mundo se ajuste a tu versión de cómo deberían ser las cosas, entonces algo más se vuelve posible. Puedes estar con la ambigüedad. Puedes sostener múltiples perspectivas sin necesidad de colapsar todo en una sola respuesta correcta. Y paradójicamente, en ese espacio de no saber con tanta certeza, a menudo es cuando el verdadero entendimiento comienza a emerger. Jung habló de la función trascendente, esa capacidad de la psique para mantener unidos los opuestos sin resolverlos prematuramente, para permitir que la tensión entre diferentes perspectivas genere algo nuevo. Algo que no podría haber surgido si hubiéramos insistido en una u otra posición. Y esto requiere una cierta tolerancia para la incomodidad, porque nuestra mente quiere resolver, quiere decidir, quiere saber. Pero la sabiduría a menudo vive en ese espacio intermedio, en ese lugar donde todavía no estamos seguros, donde todavía estamos explorando. Entonces, cuando notes que tu necesidad de tener razón está disminuyendo, cuando te encuentres en conversaciones donde antes habrías saltado a corregir o debatir y ahora simplemente escuchas con curiosidad, reconoce esto como una señal de maduración interior. No es debilidad, no es indiferencia. Es una forma diferente de fuerza, una fuerza que no necesita dominar para sentirse segura. La tercera señal es quizá la más difícil de reconocer porque va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre el éxito y el logro. Empiezas a notar que tu relación con tus metas, con tus planes, con tu visión de cómo debería desarrollarse tu vida, comienza a ablandarse. No es que dejes de tener metas o que abandones tus sueños, sino que dejas de aferrarte a ellos con esa desesperación silenciosa, esa sensación de que si no logras esto o aquello, tu vida no tendrá valor, no tendrá significado. Vivimos en una cultura obsesionada con el establecimiento de metas, con la visualización, con la manifestación. Se nos dice constantemente que debemos saber exactamente lo que queremos, que debemos crear una visión clara de nuestro futuro y luego trabajar incansablemente para hacerla realidad. Y hay algo valioso en tener dirección, en saber hacia dónde te estás moviendo. Pero lo que rara vez se discute es el costo de esta fijación, el costo de estar tan enfocado en un futuro imaginado que pierdes contacto con la realidad del momento presente, con lo que realmente está aquí, ahora, tratando de captar tu atención. Recuerdo haber tenido una imagen muy específica de cómo debería ser mi vida a cierta edad. No era solo una idea vaga, era un plan detallado, cierto nivel de éxito profesional, cierto tipo de relaciones, cierto estilo de vida. Y trabajé hacia eso con una determinación que en ese momento consideraba virtuosa. Pero lo que no veía era cómo esa fijación estaba creando una especie de túnel donde solo podía ver lo que estaba directamente en el camino hacia esa meta y todo lo demás, todas las otras posibilidades. Todas las invitaciones de la vida que no encajaban en mi plan, simplemente no existían para mí. Y luego la vida, como suele hacer, tuvo otras ideas. No de manera dramática, no con alguna crisis o pérdida devastadora, sino más sutilmente. Las cosas simplemente no se desarrollaron como había planeado. Algunas puertas que pensé que se abrirían permanecieron cerradas. Otras puertas que ni siquiera sabía que existían de repente se abrieron de par en par. Y al principio, esto se sintió como un fracaso, como si algo hubiera salido mal, como si no hubiera trabajado lo suficientemente duro o no hubiera sido lo suficientemente claro en mi visión. Pero con el tiempo, a medida que el control sobre ese plan específico comenzó a aflojarse, no porque lo eligiera sino porque la realidad simplemente no cooperaba, algo más comenzó a revelarse. Empecé a notar sincronicidades, esos encuentros significativos que Jung describió, donde algo externo coincide perfectamente con algo interno de una manera que no puedes explicar como simple casualidad. Una conversación casual que abre una puerta completamente nueva. Un libro que aparece en el momento exacto en que necesitas sus palabras. Una oportunidad que surge justo cuando has soltado tu apego a cómo pensabas que las cosas deberían ser.
Y lo que empecé a entender es que hay una diferencia entre tener intención y tener fijación. La intención es como sostener una dirección ligeramente, como un navegante que sabe hacia dónde quiere ir pero que también está atento a los vientos, a las corrientes, a las señales que indican que quizá hay una ruta mejor, una que no habías considerado. La fijación, por otro lado, es como aferrarse al timón con tanta fuerza que tus nudillos se ponen blancos, insistiendo en un solo camino incluso cuando todo a tu alrededor te está mostrando que hay otras posibilidades. Cuando tu relación con tus metas comienza a ablandarse, cuando puedes sostenerlas con manos abiertas en lugar de puños cerrados, entonces algo extraordinario sucede. Todavía te mueves hacia lo que es importante para ti, pero ahora hay espacio para que la vida te sorprenda, para que emerjan posibilidades que son más interesantes, más ricas, más alineadas con quien realmente eres que lo que tu mente planificadora podría haber imaginado. Esto requiere confianza, y no el tipo de confianza superficial que se repite como un mantra, sino una confianza más profunda que se desarrolla a través de la experiencia. A través de ver una y otra vez que cuando sueltas el control, cuando permites que la vida se mueva a través de ti en lugar de tratar de forzarla a conformarse a tus planes, algo más sabio comienza a operar. La cuarta señal tiene que ver con tu relación con el tiempo y específicamente con tu experiencia del presente. Empiezas a notar que hay momentos, cada vez más frecuentes, en los que no estás en otro lugar mentalmente. No estás en el pasado, repasando conversaciones o lamentando decisiones. No estás en el futuro, planeando o preocupándote. Estás aquí, completamente aquí, y hay una cualidad en esta presencia que es diferente a simplemente estar físicamente en un lugar. La mayoría de nosotros vivimos en una especie de estado dividido la mayor parte del tiempo. Nuestro cuerpo está en un lugar, pero nuestra mente está en otro. Estamos en una conversación, pero estamos pensando en lo que diremos a continuación. Estamos comiendo, pero estamos revisando mentalmente nuestra lista de tareas. Estamos con alguien que amamos, pero estamos preocupados por algo que sucedió ayer o algo que podría suceder mañana. Y esta división es tan constante, tan habitual, que ni siquiera la notamos. Se ha convertido en nuestra forma normal de ser. Pero cuando el control comienza a aflojarse, cuando ya no estás gastando toda esa energía tratando de gestionar cada aspecto de tu vida, algo de esa energía se libera y naturalmente comienza a asentarse en el presente. No porque estés practicando alguna técnica de mindfulness, aunque eso puede ayudar, sino porque cuando no estás constantemente proyectándote hacia el futuro o revisando el pasado, el presente es lo único que queda. Y el presente tiene una cualidad que es difícil de describir con palabras. Es más vívido, más rico, más lleno. Los colores parecen más intensos. Los sonidos tienen más textura. Las sensaciones en tu cuerpo son más claras. No porque algo haya cambiado externamente, sino porque finalmente estás prestando atención, finalmente estás aquí para recibirlo. Hubo un día completamente ordinario, en el que estaba caminando por una calle que había caminado cientos de veces antes. No había nada especial en ese día, no había pasado nada significativo. Pero por alguna razón, en ese momento, estaba completamente presente. No estaba pensando en a dónde iba ni en lo que había dejado atrás. Simplemente estaba caminando, sintiendo el movimiento de mi cuerpo, notando la luz del sol filtrándose entre los árboles, escuchando el sonido de mis pasos en el pavimento. Y en ese momento de presencia simple, algo se abrió. No fue un pensamiento, no fue una revelación intelectual. Fue más como un reconocimiento directo de que este momento exactamente como es suficiente. No necesitas ser diferente. No necesita ser más especial o más significativo. Ya es completo en sí mismo. Y yo, en ese momento, también era suficiente. No necesitaba ser más exitoso, más iluminado, más de nada. Solo necesitaba estar aquí, presente, disponible para lo que es.
Jung habló de la importancia de lo que llamó estar en el momento, pero no en el sentido superficial de simplemente prestar atención. Él lo veía como una forma de estar en relación con el inconsciente, con esa fuente más profunda de sabiduría y creatividad. Porque el inconsciente no opera en tiempo lineal. No está preocupado por el pasado o el futuro. Siempre está aquí, ahora, tratando de comunicarse a través de imágenes, sensaciones, intuiciones. Pero si nunca estamos presentes, si siempre estamos en otro lugar mentalmente, entonces perdemos esas comunicaciones, perdemos esas señales. Cuando empiezas a tener más momentos de presencia genuina, reconócelos. No los conviertas en otra cosa que debes lograr, otro objetivo que debes alcanzar. Simplemente nótalos, aprécialos, permite que te muestren que hay una forma diferente de estar en el mundo, una forma que no requiere tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto control. La quinta señal es particularmente sutil y a menudo se malinterpreta. Empiezas a notar que tu necesidad de ser entendido por otros, de explicarte, de asegurarte de que las personas realmente capten quién eres y por qué haces lo que haces, comienza a disminuir. Y esto no es porque te hayas vuelto aislado o desconectado, sino porque algo en ti ha encontrado una base más sólida, un sentido de ti mismo que no depende de la validación o comprensión externa. Todos tenemos esta necesidad profunda de ser vistos, de ser reconocidos, de saber que nuestra existencia importa a alguien más allá de nosotros mismos. Y esta necesidad es completamente humana, completamente natural. Los bebés que no reciben este reconocimiento, que no son vistos y reflejados por sus cuidadores, no se desarrollan adecuadamente. Llevamos esta necesidad con nosotros a la edad adulta y gran parte de nuestro comportamiento, más de lo que nos gustaría admitir, está motivado por este deseo de ser vistos, entendidos, validados. Pero hay algo que sucede cuando has estado en el camino de soltar el control por un tiempo. Comienzas a desarrollar una relación más fuerte con tu propia experiencia interna. Ya no necesitas que alguien más te diga que lo que estás sintiendo es real o válido. Ya no necesitas explicar cada decisión, justificar cada elección, asegurarte de que otros entiendan tu lógica. Hay una certeza interior que no es arrogante ni cerrada, sino que simplemente sabe lo que sabe. Recuerdo un periodo en el que pasé por un cambio significativo en mi vida, un cambio que desde el exterior probablemente no tenía mucho sentido. Dejé algo que parecía exitoso, que parecía seguro, para moverme hacia algo mucho más incierto, mucho menos definido. Y la parte de mí que todavía estaba apegada al control, que todavía necesitaba que todo tuviera sentido racionalmente, quería explicar esto a todos. Quería que entendieran que no era impulsivo, que había razones, que esto tenía sentido si solo pudieran ver lo que yo veía. Pero lo interesante fue que cuanto más trataba de explicar, más confuso se volvía, incluso para mí. Porque la verdad era que no podía explicarlo completamente con palabras. Era algo que sabía en un nivel más profundo, algo que sentía en mi cuerpo, en mis huesos. Era como si una voz interior, no una voz literal sino más como una dirección, una atracción, estuviera diciendo este es el camino ahora, confía en esto. Y mi mente racional estaba tratando de construir un caso lógico para algo que no era fundamentalmente lógico. Y finalmente, tuve que soltar esa necesidad de que otros lo entendieran. No de manera dramática, no cortando relaciones o aislándome, sino simplemente reconociendo que algunas cosas no pueden ser explicadas, solo pueden ser vividas. Y que está bien que otros no entiendan. Su falta de comprensión no hace que mi experiencia sea menos válida, no hace que mi camino sea menos real. Esto es parte de lo que Jung quería decir con individuación. No es un proceso de volverse más especial o más iluminado que otros. Es un proceso de volverse más completamente quien realmente eres, lo cual inevitablemente significa separarte de alguna manera de las expectativas colectivas, de las normas grupales, de la necesidad de ser entendido y aprobado por la mayoría.
Y esto puede ser solitario a veces, no necesariamente en el sentido de estar físicamente solo, sino en el sentido de que estás caminando un camino que es únicamente tuyo, que nadie más puede caminar por ti. Pero lo que también descubres es que cuando sueltas la necesidad de ser entendido por todos, cuando dejas de explicarte constantemente, creas espacio para conexiones más profundas con aquellos que realmente resuenan contigo. Ya no estás dispersando tu energía tratando de convencer a personas que nunca van a entender, y en su lugar, esa energía está disponible para aquellos con quienes hay un reconocimiento mutuo, una resonancia natural. La sexta señal tiene que ver con tu relación con el fracaso, con los errores, con las cosas que no salen como esperabas. Empiezas a notar que cuando algo no funciona, cuando cometes un error, cuando las cosas se desmoronan, tu reacción es diferente. No hay ese colapso inmediato en la autocrítica, ese torrente de juicio sobre lo que deberías haber hecho diferente, lo que está mal contigo, porque nunca puedes hacer las cosas bien. La forma en que hemos sido condicionados para relacionarnos con el fracaso es brutal. Desde muy jóvenes, aprendemos que los errores son malos, que deben ser evitados a toda costa, que si fallamos es porque hay algo fundamentalmente defectuoso en nosotros. Y esta creencia crea una cantidad increíble de tensión porque, por supuesto, es imposible vivir sin cometer errores, sin que las cosas salgan mal, sin fracasar de una forma u otra. Entonces pasamos nuestras vidas en este estado de hipervigilancia, tratando de controlar cada variable para evitar el fracaso, y cuando inevitablemente sucede, nos castigamos despiadadamente. Y este castigo no nos hace mejores, no nos ayuda a aprender o crecer. Simplemente nos mantiene atrapados en un ciclo de miedo y control, donde cada acción está motivada por evitar el dolor de sentirnos inadecuados. Pero cuando el control comienza a aflojarse, cuando ya no estás invirtiendo toda esa energía en tratar de ser perfecto, algo cambia en cómo experimentas el fracaso. Empiezas a verlo no como un veredicto sobre tu valor como persona, sino como información, como retroalimentación, como parte del proceso natural de aprender y crecer. Hubo un proyecto en el que invertí mucho tiempo y energía, algo que realmente importaba para mí. Y fracasó. No de manera ambigua, no de una forma en la que pudiera racionalizar o encontrar algún lado positivo. Simplemente fracasó. Y mi primera reacción fue la habitual, una oleada de vergüenza, de decepción en mí mismo, de esa voz que dice lo sabía que no eras lo suficientemente bueno para esto. Pero entonces, algo diferente sucedió. En lugar de quedarme atrapado en esa espiral de autocrítica, en lugar de pasar días o semanas rumiando sobre lo que debería haber hecho diferente, hubo una pausa. Y en esa pausa, pude ver el fracaso desde una perspectiva diferente. Pude ver que había aprendido cosas en el proceso que no habría aprendido de otra manera. Pude ver que el fracaso estaba cerrando una puerta que, honestamente, probablemente no era la puerta correcta para mí de todos modos. Pude ver que había algo más esperando, algo que no podría haber visto si este proyecto hubiera tenido éxito. Esto no es pensamiento positivo superficial, no es tratar de convencerte de que todo sucede por una razón o que cada fracaso es realmente una bendición disfrazada. A veces las cosas simplemente fallan, y es doloroso, y está bien que sea doloroso. Pero cuando ya no estás identificando tu valor completo con tus éxitos y fracasos, cuando hay algo más profundo en ti que sabe que eres más que tus logros o tus errores, entonces el fracaso pierde su poder para destruirte. Jung habló de la sombra, esa parte de nosotros que contiene todo lo que hemos rechazado, todo lo que consideramos inaceptable. Y parte de la sombra es nuestra imperfección, nuestra capacidad de fallar, de cometer errores, de no estar a la altura de nuestros propios ideales. Cuando negamos esta parte de nosotros, cuando tratamos de controlarla y ocultarla, se vuelve más poderosa. Pero cuando podemos reconocerla, cuando podemos decir sí, cometo errores, sí, fallo, y eso no me hace menos humano, me hace completamente humano, entonces algo se libera. La séptima señal es quizá la más paradójica.
Empiezas a notar que a medida que te importa menos controlar los resultados, a medida que sueltas tu apego a que las cosas sucedan de cierta manera, las cosas comienzan a fluir con más facilidad. No porque estés usando alguna técnica de manifestación, no porque el universo esté recompensando tu desapego, sino porque cuando no estás constantemente interfiriendo, cuando no estás forzando y empujando y tratando de hacer que todo suceda según tu plan, hay espacio para que emerja un orden natural. Hay una inteligencia que opera en la vida, una inteligencia que es más grande que nuestra mente planificadora individual. Puedes llamarla como quieras, el Tao, el flujo, la sincronicidad, la gracia, Dios. El nombre no importa tanto como el reconocimiento de que hay algo más que tu voluntad personal en juego, algo que tiene su propia sabiduría, su propio tiempo. Y esta inteligencia no puede ser controlada, no puede ser manipulada o forzada. Pero puede ser cooperada. Puedes aprender a moverte con ella en lugar de contra ella. Y la forma en que aprendes esto no es a través de más esfuerzo, más control, más estrategia, sino a través de soltar, a través de permitir, a través de una especie de receptividad activa. Pienso en esto como la diferencia entre nadar contra la corriente y nadar con ella. Cuando nadas contra la corriente, gastas una enorme cantidad de energía y avanzas muy poco. Cada brazada es una lucha, cada momento requiere máximo esfuerzo. Pero cuando te giras y nadas con la corriente, de repente todo se vuelve más fácil. Todavía estás nadando, todavía estás haciendo esfuerzo, pero ese esfuerzo está alineado con algo más grande que te está llevando. Y la combinación de tu esfuerzo y esa fuerza más grande te lleva mucho más lejos con mucho menos lucha. Esto no significa que te vuelvas pasivo o que simplemente esperes a que las cosas sucedan. Todavía actúas, todavía tomas decisiones, todavía te mueves en direcciones que parecen correctas. Pero hay una cualidad diferente en esa acción. No está impulsada por el miedo o la desesperación. No está tratando de forzar un resultado específico. Está respondiendo a lo que se presenta, está siguiendo lo que se abre, está confiando en que si prestas atención, si permaneces presente, sabrás cuál es el siguiente paso correcto. He visto esto una y otra vez en mi propia vida y en las vidas de otros. Cuando sueltas el control, cuando dejas de tratar de microgestionar cada detalle, las cosas comienzan a caer en su lugar de maneras que nunca podrías haber orquestado. La persona correcta aparece en el momento correcto. La oportunidad surge justo cuando la necesitas. La solución a un problema que has estado luchando por resolver de repente se vuelve obvia. Y sí, Jung hablaría de esto en términos de sincronicidad, esos momentos de coincidencia significativa donde algo externo refleja perfectamente algo interno. Pero más allá de la teoría, más allá de la explicación, está la experiencia vivida de esto, la forma en que te deja con una sensación de asombro, de gratitud, de reconocimiento de que hay más sucediendo aquí de lo que tu mente puede comprender completamente. La octava señal tiene que ver con tu relación con la soledad y el silencio. Empiezas a notar que ya no estás huyendo de estar solo, ya no estás llenando cada momento de silencio con distracción, con ruido, con actividad. Hay una comodidad creciente con tu propia compañía, con la quietud, con no tener nada que hacer y a ningún lugar donde ir. Vivimos en una cultura que tiene miedo al silencio, miedo a la quietud. Siempre tiene que haber algo sucediendo, algún estímulo, alguna entrada. Y hemos internalizado este miedo tan profundamente que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están constantemente huyendo de estar a solas consigo mismas. Siempre hay un teléfono que revisar, un programa que ver, una conversación que tener, algo, cualquier cosa, para evitar ese encuentro con el silencio interior. Pero el silencio es donde vive el significado. El silencio es donde puedes escuchar esas voces más sutiles, esas intuiciones, esas direcciones internas que son completamente ahogadas por el ruido constante de la vida moderna. Y cuando el control comienza a aflojarse, cuando ya no estás tan ocupado tratando de gestionar todo,
naturalmente comienzas a encontrar más momentos de silencio, más espacios de soledad. Y en lugar de sentirte incómodo o ansioso, hay una cualidad de alivio, de regreso a casa. Recuerdo cuando comencé a notar esto en mi propia experiencia. Solía llenar cada momento libre con algo. Si tenía media hora antes de una reunión, revisaba correos electrónicos o navegaba por redes sociales o llamaba a alguien. La idea de simplemente sentarme, de no hacer nada, de estar en silencio, se sentía como un desperdicio, o peor, se sentía vagamente amenazante, como si algo incómodo pudiera surgir si no me mantenía ocupado. Pero gradualmente, a medida que otras cosas comenzaron a cambiar, a medida que la urgencia disminuyó y la necesidad de control se aflojó, encontré que esos momentos de silencio ya no se sentían amenazantes. De hecho, comencé a buscarlos. Empecé a valorar esos momentos en los que podía simplemente sentarme, sin agenda, sin objetivo, solo estar presente con lo que sea que estuviera surgiendo internamente. Y lo que descubrí en ese silencio no fue el vacío o el aburrimiento que había temido. Fue una plenitud, una riqueza de esperi.